esta localidad, como ustedes pueden observar, está también lo que es Guajimía. Estamos específicamente en la parte céntrica, lo que le llamamos Mamá Tingó, la prolongación Mamá Tingó, y como ustedes pueden observar, tenemos diferentes trabajos de lo que ha realizado el IDI con las comunidades. Aquí hemos hecho pavimentación, hemos hecho lo que se llama muro de contención, también se ha trabajado con las familias, la sensibilización, también aquí justamente donde estamos, una de las casas donde están las mujeres trabajando con el papel reciclado, que parte también de los trabajos que hemos incentivado desde el 2000, a que las mujeres, pues, dentro de lo que ellas pueden hacer, está eso, y no tienen que salir de sus hogares, trabajando con el reciclado de papel. También en estas comunidades, los niños que tenemos en los espacios para crecer pertenecen a esta localidad y parte del café, o sea, son de las comunidades que, como ustedes pueden observar, más necesidades tienen. Este es el primer paso que estamos dando. Estamos volviendo la hoja ripiadita. Luego que ya está ripiada, pues le echamos una cubeta con agua para mojarlo. Míralo ahí, ya el papel ahí está mojado. Luego pasa a esa señora. Luego del proceso de la lavadora, que ya sale la pulpa lavada, utilizamos, sacamos el papel, lo echamos en una licuadora para sacar la pulpa ya bien procesada. Sí, esta es la pulpa ya lista para hacer el papel. Ese es el proceso. Después de que ya está la pulpa lista, sacada de la lavadora, se licúa, entonces continuamos para sacar el papel. Sacamos el papel de la lavadora ya licuado bien fino. Ahora procedemos a vaciar a una conchera nuevamente para poder sacarle el papel. ¿Qué hacemos con esta pulpa? Le echamos un poco más de agua para hacerla más fina y luego procedemos a sacar la hoja de papel. Un poco más de agua, ahí está. Sí. Para que quepa bien el molde. O sea que es un proceso sumamente casero, Sí. sin maquinarias, sin ningún tipo de... No, esto es natural. Es todo natural, todo a mano. Todo a mano. Todo hecho a mano. Quiere decir que es un proceso como arte, ¿cierto? Prácticamente esto es un arte. O sea que realmente se pueden hacer cosas muy bonitas con este tipo de Claro trabajo. que se puede. Muchísimo. Claro que sí. Ok, y luego de que se pone aquí el papel, Sea directamente aquí. en esa otra lámina de papel, Ajá. Se pone la bandeja, se pone la lámina de papel por encima y ahí se le da el secado. Se pone, tratamos de que no seque mucho en el sol porque el sol le da un color amarillento ok. y lo tosta un poco. Quiere Para decir quede que ligero. a las sombras, A la ¿cierto? Y sombra la sí- brisa. Sí, lo seca mejor, lo seca con su color natural y Ok. no lo pone duro. Ya vemos la vasta experiencia que tienen fabricando este papel.